hacen que no siempre sea como uno lo piensa y como uno lo planifica. Y bueno, sí, la virtualidad hay que aprenderla, y hay que aprenderla de todos lados, nosotros también. Es cierto lo que me dicen las compañeras, lo está manejando la compañera Elenita desde Elena Galeano, que aparece ahí sin video, pero ya la hemos visto hace unos minutos estaba con video. Elena lo está manejando desde Salto. Pero, o sea que estamos interdepartamentalmente. Les doy las buenas noches y la bienvenida a todas. Y en este contexto de emergencia sanitaria y en esta vuelta a la presencialidad en las escuelas, y más allá de los protocolos necesarios para dar garantías de salubridad, que también nos interesa y nos interesa mucho, también a la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, le interesa ponerse en diálogo con las ciencias, con la pediatría, en este caso, por tratarse de grupos etarios dentro de lo que tenemos en la escuela pública, que son los niños y las niñas, y también con la rama de la psicología. ¿Esto quiere decir que esto se agota hoy acá? No. La presencia de ustedes y la cola impresionante que tenemos de espera para entrar a este intercambio dan cuenta del interés de todos y de todas. Quiero decirle a Alicia Fernández y a Gabriela que los que estamos participando no todos somos maestros, hay mamás, hay papás, lo que hicimos es hacerlo lo más amplio posible y va a tener una característica particular que tiene que ver con el intercambio. Para que haya intercambio tiene que haber un ida y vuelta. Les voy a presentar primero a Alicia Fernández, que integra ella el área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública. Nos conocimos eventualmente cuando elaboramos el protocolo del reinicio presencial de escuelas rurales. Gracias, Alicia, por estar y claro que van a ser aportes muy valiosos, seguramente los tuyos, y van a responder muchas de las preguntas y de las inquietudes que ustedes a través del chat de este Zoom van a poder entrar en diálogo con ambas. Gabriela, buenas noches. Gabriela Echevere, que no te veo, pero por ahí debes andar, veo una cantidad de imágenes. Ah, te vi. Bien. Sí, al lado tuyo, por lo menos hay mi imagen acá. Bien, Gabriela, buenas noches. Bienvenida. Gabriela Gracias. Es psicóloga, es profesora de la Universidad de la República y integrante del Sistema Nacional de Investigadores y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad y del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Tengo ambas. Tienen un currículum muy extenso, muy valorado, que si me pusiera a leer todas estas páginas, seguramente pasaríamos largo rato más con él, y no vinieron a escuchar eso, y no están aquí para escucharlo. No, ni para esto, nada. Ni a mí. Por lo cual yo le voy a dar, la dinámica va a ser esta. Vamos a dejarles un espacio, va a empezar Alicia, va a tener unos 15 minutos o 20 a lo sumo, luego va a tomar la palabra Gabriela, va a tener el momento propio también. A nosotros nos interesa en esta oportunidad la mirada de los niños, mirar a los niños y ver desde ese lugar del retorno, en este caso a clases presenciales, pero todo lo que en este marco de pandemia y de emergencia sanitaria significa y significó para los niños. Esto no se va a agotar acá, en esta instancia, por supuesto que no, y dependerá del interés de todos que esto pueda ampliarse en otras direcciones o profundizarse, o bueno, lo que esto no agote hoy, se los haremos llegar de la manera que podamos a todos y a todas. Así que buenas noches, nuevamente bienvenidas, y te damos la palabra a Alicia.
Ahora sí. Buenas noches, un gusto, gracias Elvia por la presentación. Sí, nos conocimos en ese comienzo de las escuelas rurales, fue un gusto para mí conocerte y bueno, y agradezco enormemente esta instancia y obviamente que quede abierta lo que se necesite más allá de este tiempo. Creo que hemos aprendido mucho en estos meses sobre lo que significa esta enfermedad, la COVID-19, que ese es el nombre de la enfermedad, y el SARS-CoV-2 es el virus que la provoca, lo que pasa en los niños. Primero, que el temor que teníamos inicialmente de que los niños eran transmisores de la enfermedad, queda más alejado ahora después de este tiempo de pandemia. Ese temor que había se ha minimizado. Les digo, para que sepan la situación del país en este momento, en cuanto a niños, hay 22 pacientes que tuvieron la COVID-19, de los cuales ninguno requirió internación, y todos fueron contactos intradomiciliarios, o sea que ese es un dato que no es menor, o sea que en la casa había adultos enfermos, los adultos sí son sintomáticos o tienen síntomas, cosa que habitualmente no sucede con los niños. Estos tuvieron mínimas manifestaciones, o sea que se hisoparon porque había personas enfermas en su casa. Eso implicó un cambio en lo que fue la estrategia inicial y empezamos a flexibilizar, nosotros no, el presidente y su grupo de asesores, a flexibilizar las medidas y bueno, dentro de ellas, por el impacto negativo que tiene el aislamiento, de lo cual va a hablar mi compañera de actividad en esta noche, más allá de todos los que están, todos y todas las que están escuchando, se empezó con, en una forma gradual, paulatina, no obligatoria, el comienzo de las clases. En esa conversación que tuvimos y que tuve la oportunidad y el gusto de conocer a Elvia, en esa instancia preocupaba mucho la salud de el educador, las educadoras, de los padres, porque todos los que somos padres nos preocupamos por eso. Entonces me parece que bueno, más allá de que la prioridad para esta charla, que voy a resumir en 15 minutos inicialmente, son los niños y las niñas, creo que es bueno también el rol que tienen los educadores, que las comunidades educativas son sumamente importantes por la seguridad que le dan al niño, porque son capaces de visualizar lo que a los pacientes, a los niños les pasa, y por eso es la importancia que tiene el reiniciar las actividades, que fue muy discutido en un momento inicialmente. Ya se sabe que eso no fue lo que hizo que esta pandemia tuviese esta curva en nuestro país, sino que fueron todas las otras medidas que se tomaron conjuntamente con esto. O sea, la escuela fue una más. Sabemos que la circulación de los virus en esta época del año los enferma, y que no va a ser el SARS-CoV-2 el que posiblemente los afecte, sino los virus que circulan todos los años. Por eso las medidas que recomendamos para los niños en esta época sirven para las enfermedades estacionales habituales y también para esta nueva enfermedad. Primero, decirles que el uso de los tapabocas para los educadores, y me parece que es importante decirlo porque ustedes abarcan toda la edad de la pediatría, desde los más chiquititos hasta la escuela formal, o sea, la educación inicial y la escuela posteriormente primaria,
que los educadores sí deben protegerse con mascarillas, que pueden usarlas de tela, como la que yo tengo puesta ahora, que la tengo baja porque estoy hablando y estoy sola en este momento, pero que pueden usar también las máscaras faciales transparentes, que eso es muy importante, porque creo, y se los aclaro, porque eso al principio no lo teníamos tan claro y ahora sí lo tenemos claro, que es útil. La mascarilla protege a los demás, o sea, no me protege a mí, protege a los otros de que yo estornude o tosa y que las gotitas, que son las que transmiten los virus, queden controladas o protegidas en esa máscara que yo tengo. ¿Por qué sirven las máscaras faciales transparentes? Por algo que Elvia nos dijo en aquel momento y que creo que es muy importante, y es lo que es la expresión para el niño del maestro o de la maestra. Si yo lo quiero observar, si quiero enseñarle, porque ustedes usan mucho los fonemas para enseñarles, es muy importante que el niño pueda ver al maestro vocalizar. Entonces, eso que inicialmente dudamos si era efectivo, sí lo es, o sea que tienen total libertad para poder usar máscaras faciales transparentes. Ustedes, no los niños, la pueden usar. La que quiera usar una mascarilla como la que yo tengo, también lo puede hacer, pero no tiene esa posibilidad de conectar con el niño. Uno pierde la identidad teniendo la cara cubierta. Y las otras mascarillas que se pueden usar son las mascarillas que tienen parte tela y parte transparente que permite ver la gestualidad de la boca, que eso es muy importante. Eso es lo primero que les quiero aclarar, o sea, que sí tienen que estar protegidos, eso es muy importante, y eso sí es por los niños. Los niños no los van a contagiar a ustedes, pero ustedes sí, si están con síntomas respiratorios y llegan a padecer la enfermedad, que esperemos que no pase, sí pueden contagiarlos a ellos. Con respecto a las mascarillas en niños, abajo de los 3 años están contraindicadas en forma absoluta, o sea, los niños menores de 3 años no pueden usarlas. Arriba de esa edad sí se mantiene la distancia. Elvia manifestaba en aquella conversación qué difícil es cuando un niño reingresa y ve a su maestro o a su maestra, no evitar que corra hacia ellos, los abrace, y no, eso no se va a evitar. O sea, ese contacto es esencial, es parte de lo que necesitamos en el ambiente de la comunidad educativa. Pero eso no quiere decir que no se tomen las medidas de las recomendaciones del grupo de expertos, y acá no son las mías, sino la del grupo de expertos que está asesorando. O sea, mantener la distancia es uno de los elementos, mantener las puertas de los salones y las ventanas abiertas, hay que ventilar, obviamente, si el tiempo, el clima permite que eso pase, y si las medidas de seguridad también lo permiten, porque hay que protegerlos, obviamente que eso es muy importante. Tiene que haber ventilación, evitar el uso de los aires acondicionados. Si son aires en las aulas individuales, bueno, podrían usarse con los filtros limpios, pero si son aires que tiene todo el centro educativo, no son recomendados. Lo otro que es importante es la limpieza del salón antes de que los niños entren. Las limpiezas cuando ellos salen a jugar o están jugando de los objetos que hay, eso hacerlo con alcohol al 70, pulverizándolos sin que ellos estén en el aula en ese momento. Si pueden jugar afuera, obvio que pueden jugar afuera, no tienen que estar con mascarillas si están corriendo y haciendo ejercicio. En el aula la tienen que tener aquellos que la toleren. Y acá hay una cosa muy importante porque hay papás y mamás, aparte de educadores, es muy importante que los padres les expliquen la importancia que tiene este uso, como para hacerlos, tal vez no use la palabra correcta, responsables del cuidado de los demás. Pero si un niño no tolera la mascarilla y está todo el tiempo tocándosela,
no es bueno que la tenga puesta. Ahí lo que es fundamental es el que la tolera bien, el que tiene un trastorno de conducta, por ejemplo, un trastorno de espectro autista, es muy difícil que ese niño o esa niña puedan tener una mascarilla colocada, y eso hay que respetarlo. Los niños que tienen trastornos de conducta los verán mucho, y no porque sean trastornos de espectro autista, sino niños que tienen hiperquinesia, es muy difícil que tengan una mascarilla puesta. Entonces, estar todo el tiempo haciendo esto, tocándosela, sacándosela, no es bueno. El que la tolere, perfecto. El que no la tolere, no la tiene que tener puesta. Lo que importa acá es la separación dentro de lo que se pueda, evitar las aglomeraciones en los salones, ventilar, dejar las puertas abiertas, limpiar con alcohol al 70 las superficies cuando ellos salen a jugar, los juguetes que puedan compartir, eso es muy importante. Lo otro es lo de la alimentación, sí, recomendamos que no se festejen cumpleaños durante este periodo, pero bueno, a las madres nos encanta llevar las tortas el día del cumpleaños, una tortita chiquita, no se pueden soplar velitas encima de las tortas, no es bueno que lo hagan, pero si lo quieren hacer, recuerden que las velitas se tienen que soplar separadas de la torta, y el feliz cumpleaños no lo pueden cantar todos juntos, amontonados en un lugar. Eso es muy importante para las medidas y las recomendaciones que se están haciendo. O sea, de lo que hablamos en aquel momento, Elvia y los demás, hay cosas que han cambiado, que eso es muy importante. O sea, el alcohol en gel seguimos, las maestras o los maestros o los no educadores que están compartiendo la actividad en el centro educativo, son los que van a ponerles el alcohol en gel en las manitos. No son ellos que lo van a usar. Hay que recomendar a los padres que el alcohol en gel no lo lleven en los bolsillos ni en las mochilas. ¿Pueden llevar mochilitas? Sí, pueden llevar. Igual hay una recomendación en salud ahí de que no anden muy cargadas las mochilas, porque eso les lastima la espalda. Entonces, las cosas que ponen dentro de la mochila, que tengan poco peso, pero decirle a los papás que no pongan alcohol en gel. Ellos lo pueden usar para jugar, y el alcohol en gel es un producto que, como medicamentoso que es, o químico que es tóxico, si no se usa adecuadamente. O sea que lo que recomendamos es que no lo lleven, que lo tengan sí en la escuela, y que se los pongan en las manos cada vez que ellos tocan, después de que hacen una rueda, porque pueden hacer una rueda-rueda o algún juego que se toquen y compartan, después se ponen alcohol en gel, o se lo lleva al baño y se lavan las manos, llevarlos de a poco, no todos juntos, lo que sí hay que tener una limpieza muy buena de los baños, eso es muy importante. Este virus, si alguno de los niños lo llegara a tener, o alguno de los adultos, se transmite y se elimina a través de la materia fecal y de la orina. O sea que acá hay una recomendación especial para la higiene de los baños y el agua corriente. Posiblemente las escuelas en las zonas donde hay, por ejemplo en Rivera, y eso ya lo había dicho el presidente, no se van a habilitar, que eso está bien hacerlo porque en este momento hay un brote en ese departamento, y no queremos que se sumen más casos. Ayer tuvimos 0 casos detectados, eso no quiere decir que esto se terminó, no. Ustedes como educadores saben que el invierno tiene otros virus que circulan, pero estas medidas que estamos recomendando también sirven para esos virus. Los niños que no tienen mascarilla, y aún los que los tienen, hay que decirles que lo hagan como costumbre, cuando tosan, si es que tosen, no estornudan, que se tapen con el pliegue del codo, no que hagan esto con la mano, eso es importante. Eso el maestro lo va a dar cuando estornuda no tose, porque además le va a llamar la atención. Y ojo que todos podemos toser o estornudar sin estar enfermos de la COVID-19, que eso también, eso no es una alerta. Lo que sí hay que decirles a los papás, si están enfermos, si están con fiebre, si están decaídos, si están con dolor abdominal o con diarrea o con vómitos, no los deben llevar a la escuela. No debemos estar enfermos cuando vamos, ni los educadores ni los niños. Todos sabemos que hay papás que no los pueden dejar en casa
Y a veces sin la intención de mentir, pero dicen mentiritas y dicen que están bien, y cuando llegan a la escuela uno los nota que están calentitos o no están bien y hay que volvérselos a llevar. Eso no puede estar un niño enfermo en clase, eso es muy importante. Lo otro es la entrada a la escuela. Eso nosotros inicialmente recomendamos, y lo hicimos para las escuelas rurales, las alfombras sanitarias. Ahora ya se sabe que eso no tiene un beneficio, no se transmite porque los niños entran con los zapatos, pueden entrar con los zapatos que entran habitualmente de la calle, no hay que hacerles nada en los zapatos. La alfombra sanitaria no es necesaria, excepto que sea un lugar de muchísimo tránsito. Si es un lugar de mucho tránsito, entonces se pone un trapo con un poco de aguajame y que vayan pisando a medida que van entrando, trapo que debe mantenerse húmedo, obviamente, pero solo si es una escuela que tiene muchos niños. Como esta asistencia no es obligatoria, lo más probable es que vayan menos de lo que está programado inicialmente. Y lo otro que me parece importante decirles, que ya la NEP lo sabe, pero bueno, se va a ofrecer la inmunización de la vacuna antigripal para aquellos educadores que aún no la recibieron. Con los niños, la vacunación antigripal está recomendada, no es obligatoria, entre los 6 meses y los 5 años. Lamentablemente no se han vacunado tantos, esperemos que, llevamos un 25%, esperemos que estén agendados y terminen la vacunación el 30 de junio, que es cuando termina la campaña. Pero para aquellos educadores que no han recibido la inmunización o porque no son población de riesgo, porque no quisieron, esto no es obligatorio, es una recomendación, y se quieren vacunar, van a tener una fecha que se les va, creo que va a ser entre el 15 y el 23, no recuerdo exactamente ahora, pero eso se les va a hacer llegar a través de la NEP y la forma en que se va a hacer la inmunización, pero bueno, piénsenlo por ustedes, porque es bueno. Esto no protege contra la enfermedad COVID-19, pero sí protege contra una enfermedad que en esta época del año nos da mucho dolor de cabeza a quienes ejercemos la pediatría y a los médicos en general, que es la influenza, que satura las puertas de emergencia y las instituciones. Así que, resumiendo, para esta primera etapa y para las preguntas que he visto en el chat, los niños no contagian, o si lo hacen es muy poca el contagio que tienen. Eso no quiere decir que no se insista en las medidas de higiene, en el distanciamiento físico. Pueden jugar, reitero, con otros niños, pero poco tiempo juntos. Lo que es conveniente es que ese tiempo no sea superior a 10 minutos y que se mantenga el distanciamiento entre unos y otros en el salón de clase, la correcta ventilación, la correcta higiene y el uso de tapabocas siempre y cuando no toleren y sean mayores de 3 años. Y ustedes pueden utilizar, para que les vean la gestualidad, para también, si los rezongan, vean que están enojados, usen las máscaras transparentes. Eso les da más seguridad. Por último, una recomendación que hicimos, y lo hicimos para primera infancia y también lo hacemos para la escuela, eso va a haber que hablar con el transporte urbano, pero sería bueno que los niños no estuvieran yendo y viniendo con las túnicas que están durante todo el tiempo en la escuela a casa, que solo las llevaran para lavar los viernes y que la dejaran. Si tienen un lugar, aclaro, eso dependerá de la situación de cada escuela, si tienen un lugar donde la puedan dejar, las túnicas identificadas, y entonces ahí sí se puede rociar cuando los niños se van con alcohol al 70, pulverizarlas y dejarlas ahí quietitas. Eso también es opcional, no está demostrado que tenga una eficacia 100%, pero es una opción más. Pero que estén yendo y viniendo con la túnica no es lo ideal. Bueno, para esta primera, estos primeros minutos creo que cumplí con el tiempo. Sí, las máscaras transparentes son lo mismo que las pantallas, le contesto a la Miss que preguntó. Alicia, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que es para ti.
sobre las máscaras transparentes, si son lo mismo que las pantallas, te pregunto. Sí, la hizo la Miss, vi la pregunta y sí, es lo mismo. Hay dos cosas que se pueden hacer artesanales, que eso está bueno. ¿Vieron esos swings transparentes que tienen las carpetas? Con eso se pueden hacer, poniendo una vincha. Pueden hacerlo como quieran, lo que es importante es que esté cubierta la cara y el cuello, eso es lo importante. No sirven las que son cortitas. Y después hay otras que se venden en las ferreterías, que no son caras, que esas también se pueden adquirir, que tienen una de plástico, la parte anterior, y de acrílico, que eso también se puede usar. Lo que me preguntan sobre las túnicas, no, pueden ponerse todas juntas en una caja y rociarlas, pueden colgarlas, eso de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan. Las pantallas en niños no se recomiendan. Estoy contestando las preguntas que estoy viendo en el chat. Las pantallas en niños no. ¿Y por qué no? Porque si se caen y se rompen, se pueden lastimar. Y nosotros lo que tenemos que evitar es agregar una injuria secundaria o una lesión no intencional por esa máscara. O sea, que las máscaras son para los docentes, educadores, no educadores, para los grandes, no para los niños. Lo que sí tienen que usar los niños, si lo toleran, vuelvo a insistir, es la mascarilla que sea con algún dibujo divertido, algún dibujito animado de lo que a ellos les guste. Hay que insistirles que es para cuidarse de ellos y para cuidar a los demás. Hay niños que la van a tolerar perfecto y eso se la tienen que quedar. Ahora, el que se la está poniendo y sacando todo el tiempo, preferible que no la tenga puesta. No sé si ves algo más, Silvia, que pueda solucionarlo. A ver si hay alguna pregunta rapidito que veo en el chat que... Sí, lo de las pantallas que se empañan, muy buena pregunta, muy buena observación. Los lentes también. Hay una cosa que se puede hacer, que yo creo que a ella se lo había comentado aquella vez, que es poner jabón con las máscaras, las pantallas es igual, se le puede poner jabón de barra en toda la parte interna, digamos, y después se le pasa una franelita o un trapo, se lo deja actuar unos minutos y eso protege mucho contra el empañamiento. Los niños que usan lentes, sí, hay que ponerle el jabón y después sacarlo, por supuesto, jabón en barra, pero eso hace que no se empañen los lentes. Además, en la escuela van a estar menos tiempo de lo que están habitualmente, van a ser 4 horas, o sea que en ese tiempo está bueno para no se empañen. Después de 4 horas hay que volverse a poner jabón. Lo de la toma de temperatura, que alguien pregunta, es poco práctico en un lugar donde hay muchos niños, y además los termómetros, si tú lo estás usando en uno y después lo usas en otro, hay que limpiarlo entre niño y niño y eso dificulta mucho el manejo. Ahí es la responsabilidad de los padres en no llevar al niño que está con fiebre a la escuela. Eso es importantísimo. Gracias, Alicia. Le vamos a dar la palabra a Gabriela, que está esperando hace rato. Primero esperando para entrar. Ahora, Gabriela, buenas noches, bienvenida. Y después, si quedó alguna pregunta, alguna duda, y Alicia tiene un tiempito más, puede, por favor, responder si algo hubiese quedado aún en dudas. ¿Está? Gracias, Alicia. Bienvenida, Gabriela, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que fue algo que me pareció como muy importante, sobre todo desde el título que ustedes le pusieron, ¿no? Una mirada desde la infancia, ¿no? Y en ese sentido también, vuelta a la presencialidad, una mirada desde la infancia, ¿no? En ese sentido también desde posicionar en mi exposición en el sentido de pensar desde la infancia, o sea, desde niños y niñas, ¿no?
porque si hay algo que ha caracterizado todo este proceso, ¿no? Que ha sido de tanto impacto para todos y todas, ¿no? Es que en la toma de decisiones ha habido principalmente una perspectiva en la toma de decisiones bastante centrada desde los adultos, ¿no? Con un enfoque bien adultocéntrico, ¿no? Y poco se los ha consultado, informado y escuchado a los niños y niñas, ¿no? Y también ha habido un enfoque que sin duda es necesario, ¿no? Sanitarista, ¿no? Un poco todo lo que nos traía recién Alicia, ¿no? Y se ha perdido un poco la perspectiva más holística en una respuesta a esta pandemia, ¿no? En un sentido de salud integral, diríamos, ¿no? Y pensando desde ahí todas las necesidades de niños y niñas desde esa salud integral, ¿no? Nos pasa a todos y a todas, pero bueno, en este momento estamos hablando más desde los niños y desde las niñas, ¿no? También se ha dado una serie de decisiones ya también con una matriz bastante homogeneizante, ¿no? Donde no se ven y no se perciben las diferencias, la diversidad de las infancias en este caso, que también me parece importante poder atender, ¿no? Creo que desde lo que fueron las primeras movimientos que se empezaron a escuchar, ¿no? En esta nueva fase, diríamos, ¿no? De empezar con el reintegro de muchas de las actividades. Yo integro el Comité Uruguayo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, como decía en el afiche, y desde ahí enseguida tuvimos como la necesidad de hacer una declaración que, bueno, que circuló bastante antes de que se empezara a pensar en cómo iba a ser este reintegro, porque justamente advertíamos eso, ¿no? Advertíamos que los niños han sido una población de riesgo, no del riesgo sanitario, ¿no? Porque bien lo explicaba recién Alicia, ¿no? Es mínimo la afectación que ha habido por la enfermedad y el curso de la enfermedad en los niños y niñas tampoco tiene los niveles de riesgo sanitario que en otras etapas, pero sí han sido una población de riesgo en el sentido de todo lo que ha implicado para ellos y ellas esta situación de confinamiento, ¿no? Donde las vulnerabilidades sin duda se acrecentan, y donde sabemos que además, si bien en nuestro país en estos últimos años se avanzó mucho, sigue siendo la etapa de la infancia la más afectada cuando hay situaciones de vulnerabilidad, se acentúan las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también poder pensar como un enfoque que integre otros aspectos me parece sumamente necesario, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta en este reintegro que se las ha dejado muy solas a las familias, y yo diría también a las educadoras y a los educadores, a las maestras, ¿no? Que realmente quiero hacer público un reconocimiento que tengo porque han hecho mucho, ¿no? Han tenido que de golpe inventar, crear, ver distintas modalidades y formas de mantener sobre todo lo que creo que era el objetivo fundamental, que era la continuidad en el vínculo y la continuidad educativa a pocos días de haber comenzado las clases, lo cual fue todo un desafío y implicó recurrir a múltiples recursos que no iban solo por la buena cobertura que tenemos, que hizo posible el acceso a una comunicación a través del Plan Ceibal, de la plataforma CREA, etcétera, ¿no? Sino también que me consta también ese puerta a puerta, desde los distintos programas de atención y educación. Bueno, yo específicamente trabajo en el área de la atención y la educación de la primera infancia, entonces me consta también, ¿no? Ese acercamiento más directo a las familias, con niños y niñas pequeños, ¿no? Que se vieron también como muy solas en esta situación, ¿no? Sobre todo también donde muchas familias quedaron sin poder resolver el tema de los cuidados cuando de repente no pudieron quedarse en casa, tuvieron que salir a trabajar y
y bueno, inclusive no pudieron, no tuvimos, y eso para todos, ninguna propuestas claras en ese sentido, ¿no? De cómo contribuir a atender esa gran dificultad que se le ha creado a muchas familias de cómo conciliar, ¿no? las exigencias laborales con la atención y el cuidado de los niños, que nuevamente fue como ir una vuelta atrás, ¿no? Quedó como a la resolución de cada familia, algo que sabemos que el tema de los cuidados y la atención a la infancia es tema de todos, ¿no? Y en esta vuelta a clase creo que a mí una de las cosas que creo que desde ahí apuntábamos un poco con la declaración de OMEP, ¿no? Que en ese sentido, cómo se está pensando este regreso, justamente no va en esa línea de, bueno, resolver el tema de la atención y los cuidados de los niños, porque, bueno, se están planteando una forma de regreso paulatino, con 2 días a la semana, 3 horas, 4 horas, bueno, de acuerdo también si son públicos o privados, ¿no? Pero bueno, sí atendiendo desde ahí, quiero creer, y de alguna manera apuesto a eso, a empezar sí a darle la oportunidad a niños y niñas de poder recuperar el ejercicio de algunos derechos que se le han visto totalmente cercenados en este confinamiento en su hogar, ¿no? Sabemos que bueno, han sufrido mucho, han tenido que verse como recluidos en un ámbito muy limitado en lo que son los espacios, los vínculos, ¿no? Cuando están en etapas o en edades donde es justamente la avidez por explorar los ambientes, por el vínculo social, ¿no? Con sus pares, y el juego, las posibilidades de juego con sus pares, es de los aspectos que más contribuyen a su desarrollo, ¿no? Dentro de lo que es ese desarrollo integral al que todos apuntamos, y el que de alguna manera además es un derecho, ¿no? Para ellos, ¿no? El derecho a un desarrollo integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, cómo pensar también este reintegro parándonos desde esta perspectiva de derechos, ¿no? Que son además, ¿no? Sin duda que hay que respetar ciertos criterios sanitaristas que son parte de lo que ha llevado a cómo hemos podido enfrentar, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Desde Uruguay, pero sí teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? Y para eso yo una invitación que les hago a las maestras y a las educadoras y educadores es, por un lado, pensarse uno primero, ¿no? ¿Cómo se imagina ese primer día, ¿no? ¿Cómo se imagina a los niños y a las niñas ese primer día de vuelta a las aulas, ¿no? Porque si nos quedamos como muy pensando solo en atender todos estos protocolos que tenemos que atender, de la alfombra, del alcohol, ¿no? Y nos quedamos solo centrados en eso, sin duda que no vamos a tener muchas ganas de volver, ¿no? Y de alguna manera se va a vivir con mucha carga, y sumar más estrés a las educadoras, las maestras, los educadores, y a los propios niños, ¿no? Entonces, si bien eso sin duda hay que explicitarlo, hay que plantearlo, hay que preparar las familias también en relación a eso, cuáles son las medidas que cada centro, y ahí creo que es algo importante también, ¿no? Hay que pensar medidas, más allá de estos criterios generales, creo que hay que tomarlos como criterios generales, pero aquí hay que pensarlos también adecuados a cada centro, a cada realidad, atendiendo también a las realidades de los niños y de las niñas y de las familias, y ir adecuando también desde ahí esta vuelta o este reintegro, ¿no? Imaginarse en parte eso, que implica también pensar, bueno, ¿qué es lo que más van a querer los niños y niñas en este regreso? ¿Qué es lo que se imaginan que más van a querer los niños y niñas en este regreso? Creo que todos se están imaginando qué, ¿no?
van a querer volver a estar con sus amigos, van a querer volver a jugar, a disfrutar de otros ambientes, de otros materiales que se vieron como limitados en todo este tiempo. Entonces tenemos que prepararnos para poder satisfacer eso, ¿no? Esas necesidades, ¿no? Entonces, pensar en ese primer día teniendo en cuenta lo que ellos más van a estar necesitando, ¿no? Y en eso también va de la mano con otra invitación, que es, esto yo decía, ¿no? Todas las medidas se han tomado desde una perspectiva muy adultocéntrica, ¿no? Poco se los ha consultado a los niños, poco se los ha quizás, bueno, informado más detenidamente y dado posibilidades de propuestas, ¿no? Y sabemos la gran capacidad que tienen niños y niñas de poder participar, además de que es un derecho, ¿no? Y poder dar sus opiniones, poder dar sus puntos de vista, y bueno, desde ahí, entonces, ¿cómo quieren que sea ese primer día de vuelta a las aulas, ¿no? Poder también preguntarles a ellos, ¿qué es lo que ellos quieren hacer ese primer día, ¿no? Y desde ahí pensarnos y prepararnos para ese primer día, ¿no? Esto sin duda va a ayudar, por un lado, a que fluya, ¿no? Que esas situaciones fluyan y nos sumen más estrés a lo que ya estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, también va a permitir como posicionarnos más en ese lugar, ¿no? De, bueno, ahora tenemos que fortalecer los vínculos, porque fueron muy pocos días de establecimiento de esos vínculos con los adultos referentes de los distintos centros educativos con sus niños y las niñas. Por otro lado, volver a poder atender esa necesidad, ¿no? de vida por otro mundo que fuera del hogar, ¿no? Que es el mundo que le da el centro educativo al niño y que le permite desarrollarse en tantos aspectos, y que desde ahí la importancia de poder volver a la escuela, ¿no? Y por otro lado también desde ahí estar como más atentos y abiertos a poder traer también qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Pero qué es lo que ha pasado más desde lo emocional, ¿no? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué fue lo que más extrañaron del jardín, de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que entonces desde ahí tenemos que atender, ¿no? Un poco en una de las tantos webinars y charlas que he podido asistir en este tiempo, ¿no? Surgía a partir de un artículo que salió en el diario El País de Madrid, que planteaba, bueno, que esta es una gran oportunidad de crear una nueva escuela, ¿no? Una escuela más humana, ¿no? Eso es una de las cosas que planteaban esto, que es una filósofa y un pediatra, ¿no? ¿Qué querían decir? Bueno, porque han también circulado una cantidad de imágenes que nos han, supongo que a ustedes también, puesto los pelos de punta, ¿no? No podemos pensar una vuelta a una escuela fría, robótica, ¿no? Con criaturas haciendo, bueno, con las las mascarillas y poniendo distancia, o con esos sombreros tipo helicópteros, ¿no? O separados, como había otras imágenes que esos eran de primera infancia, que realmente nos impactaron mucho, ¿no? Separados en un patio por cuadrados blancos, ¿no? Marcados en el piso, ¿no? Bueno, a esa escuela no queremos volver, ¿no? Porque bueno, además, después de todo lo que han pasado, los niños y las niñas necesitan volver a una escuela y a un jardín que los reciba con calidez, que les dé de alguna manera
una vuelta a esa necesidad, ¿no?, de estar como en unos ambientes que los sostengan, que les den seguridad, ¿no? Y si lo único que, o sea, en lo que vamos a estar más es enmarcando esas medidas de prohibición, sin duda que eso no se va a generar, ¿no? Y además, bueno, también desde ahí atender a esas necesidades, o sea, las necesidades educativas pasan por eso, por establecer esos vínculos de afecto, de sostén, de seguridad, ¿no? Estar como en esto que decía yo, como en este artículo se plantean ir hacia una escuela más íntima, ¿no? Yo creo que hay algunas ventajas que se nos plantean en este momento, ¿no? Frente a estas formas que se están planteando del retorno, ¿no? La reducción de los grupos para poder mantener también mayor distanciamiento, ventilación y todos esos aspectos sanitarios también nos permiten generar como más intimidad, ¿no? Entonces, decían, una escuela más íntima, ¿no? Donde también desde ahí van a tener las posibilidades de establecer estos pequeños diálogos, de poder hablar sobre cómo están, cómo se sintieron, cuáles fueron las cosas que les dan miedo, ¿no? Y poder desde ahí sostener más a esta infancia que viene como muy fragilizada por esta situación también de emergencia que ha generado también muchas ansiedades, bueno, se han generado niveles de estrés también importantes, eso se ven en muchas alteraciones que han tenido en sus comportamientos, ¿no? Pero también han sido, diríamos, los que con más responsabilidad quizás han asumido muchas de las medidas que se han ido planteando, ¿no? Y esto es algo también importante, esto a tener en cuenta, ¿no? Esto lo planteaba Luis Pedernera, ¿no? Del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Como que los niños han enfrentado con mucha responsabilidad toda esta situación, están muy preocupados por sus abuelos, están muy preocupados también por estos amigos que no pueden ver, ¿no? Y entonces también tenemos que hacer una apuesta a que, estableciendo obviamente con coherencia, ¿no?, las normas, los criterios que cada centro va a manejar, ellos van a poder asumir esas responsabilidades como las vienen asumiendo, ¿no? Y desde ahí también apostar a su capacidad propositiva, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo nos podemos saludar? ¿De qué manera nos podemos saludar ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, estos aspectos que tenemos que tener en cuenta, de no amucharnos, ¿no?, de no estar uno encima del otro? Bueno, a ver, y eso seguramente nos van a sorprender con muchas ideas, ¿no? Y bueno, ¿a qué tipo de juegos podemos hacer, ¿no? Donde también podamos tener ciertas distancias, ¿no? Eso también es importante poderlo ir como construyendo junto con ellos, ¿no? Este regreso, irlo construyendo junto con ellos, ¿no? En estas ventajas que yo decía también que hay, bueno, estas posibilidades sin duda, ¿no?, de bajar los ratios, mejorar las condiciones de higiene, que muchas veces fue parte también exigencias de los propios maestros y educadores, ¿no? El poder tener más presupuestos para mejores higienes de los locales y tener mayor personal que pudiera atender esas situaciones de mayor higiene para los centros, que como decían también Alicia, esto sin duda es por el COVID y por todas las enfermedades que a veces también podemos pensar que hay enfermedades mucho más contagiosas que se dan en la infancia y que desde ahí, bueno, extremar las condiciones de higiene de los baños, de los locales, sin duda es algo que es positivo y es que está bueno que se refuerce, y no solo ahora, sino quizás que quede, ¿no?, también para siempre, ¿no? El tema de los materiales, bueno, también ahí yo creo que eso es una de las cosas que también se puede trabajar, sobre todo esto pensando en niños de 3, 4, 5 años, ¿no?
cómo podemos organizarnos con los materiales, para que los materiales también puedan, bueno, quizás usar más materiales de reciclaje, que se puedan usar en una jornada y después se puedan desechar o quedar solo para en las producciones, ¿no?, realizadas, ¿no? Bueno, como que hay algunas otras opciones que sin duda, bueno, en este sentido, ustedes, maestras, educadoras, sabrán aprovechar y ver y crear mucho más, ¿no? Y por último, lo otro que quería insistir también, que en esto, de esta perspectiva más holística, ¿no?, de la respuesta a la pandemia, también tenemos que pensar en las maestras, en los maestros, en los educadores, que también no podemos sumarles más estrés, ¿no? Que ya fue todo un desafío y han hecho mucho en esto, y que de alguna manera hay que contemplar de que esta vuelta sea realmente algo que no sume más estrés, ¿no? Y trabajar mucho a nivel de los equipos para que esto no sea así, ¿no? Quizás lo más difícil, porque vuelvo a decir, yo creo que niños más grandes, planteando, hablando, poniendo en palabras de todo lo que esto ha pasado, y pensar en propuestas de forma conjunta, seguramente sea algo que vaya a funcionar muy bien y muy positivo para todos y todas, ¿no? Lo más difícil en esto, porque bueno, también el uso de la mascarilla en los adultos, eso es algo que ya lo están viendo, lo ven en la calle, lo ven a sus padres, ¿no?, a sus madres, entonces desde ahí se puede incluir también, ¿no?, en los adultos. Quizás no es tan, o por lo menos desde mi perspectiva, no están así en los niños y niñas más pequeños, ¿no? Más allá de que pueda usarse una mascarilla transparente o no, ahí el tema de que predomina justamente todo el lenguaje no verbal, donde de alguna manera los gestos, la cercanía en los rostros, es parte de la calidad educativa, de atención y educación en estas primeras etapas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí si se está asumiendo el riesgo, ¿no? O sea, estamos asumiendo todos un riesgo en este retorno, ¿no? Porque, bueno, ahí se han valorado que están las condiciones para hacerlo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, quizás es más el riesgo emocional, de alguna manera de no atención a lo que necesita un niño y niña pequeño, bueno, el estar como poniendo, bueno, muchos obstáculos desde el punto de vista más sanitario a que ese trabajo y esa atención de la calidad desde que está en las interacciones, en cómo se dan esas interacciones, se vea como más afectado, ¿no? Entonces, desde ahí yo apuesto a que, bueno, se extremen sin duda las otras medidas sanitarias posibles, algo que no se habló, por lo menos no se ha mencionado, yo no tengo mucho conocimiento, bueno, si se va a mantener también un control más sanitario de las trabajadoras y los trabajadores de los centros educativos, ¿no?, que permita también desde ahí tener como un monitoreo, ¿no? Eso sin duda como que sí, esas medidas sin duda son importantes, pero bueno, también relativizar el tema en los más chiquitos, y sobre todo también no caer en esto de, bueno, de que el rol del educador, el educador sea solo enfocado, quede totalmente limitado, ¿no?, por estas exigencias a lo que no se puede, a lo que no se debe, ¿no?, y a lo peligroso que es tal cosa, tal otra, ¿no?, donde sin duda ahí estamos sumando como más ansiedades, más angustias, y ya tenemos bastantes, ¿no? No sé si por ahí iría, yo no veo mucho el chat, pero no sé si
no sé si hay algo que quisieran, no sé si vistes algo más en el chat, Elvia, que quieras. Yo creo, te agradezco, Gabriela, y en nombre de los que están participando también, pero me parece que hay algo que de tu exposición que algunos o quieren un poco profundizar un poco más en esto de cuál sería el hecho de los primeros contactos y los vínculos y lo primero de ya que no se va a mantener aquello del abrazo, pero tampoco va a ser una distancia que haga que las personas no se vinculen, tanto los adultos con los niños como los niños entre sí. Me parece que la exposición de ambas se complementa en aquello de que sí tomar medidas sanitarias, pero con que los niños pueden compartir los materiales, que los niños pueden jugar. Si no lo entendí bien, por favor, me lo corrigen. También pueden jugar, sí, se pueden tomar de las manos. Hablaba Alicia en un momento de la ronda. Me parece que el complemento que tú le das a esto descomprime a ese estrés de como padres, como madres o como maestros, sentimos a esta vuelta con tantos no, que dificulta una visión real hay más prohibiciones que permisos. Entonces, capaz que en eso, no sé, Gaby, si querés sobre eso profundizar un poquito más. Sí, sí, sin duda. A ver, ustedes bien saben que el vínculo educativo pasa por un vínculo afectivo, ¿no? Donde de alguna manera el vínculo que se nutre de ese afecto que se transmite desde la interacción, ¿no? Entonces, bueno, si estamos interpelados a unas nuevas formas de interacción, ¿no? Y por eso decía, bueno, capaz que si nosotros, más allá de que los abrazos son necesarios, los abrazos generan inmunidad también, ¿no? Pero podemos inventar algunas formas de abrazo que sean un poco menos riesgosas, ¿no? Y si uno lo consigna, por lo menos a mí ya me lo han dicho algunos niños, me han sorprendido con algunas formas, ¿no? Donde está también el contacto corporal, pero bueno, de otra manera, y se puede dar, ¿no? Entonces, por eso yo lo invitaba mucho a esto, ¿no? A poderlo traer juntos, pensar juntos con ellos y con niños y niñas que sobre todo, bueno, ya en los escolares, sin duda, y quizás niños de 4 o 5 años también, ¿no? Con los más chiquitos eso es imposible, ¿no? El contacto físico va a estar. Por eso decía, tenemos que ser conscientes de que estamos asumiendo ese riesgo, ¿no? Pero sabemos también, y un poco por lo que también traía Alicia, ¿no? El riesgo sanitario en los niños es menor, ¿no? Lo que nosotros sí es más por los adultos. Entonces, un mayor control sanitario del adulto, bueno, eso es un elemento, me parece importante, para compensar ese mayor riesgo que quizás podemos pueden estar corriendo los que atienden a los más chiquitos, ¿no? Pero el riesgo emocional de una mala calidad, ¿no? En la atención es mucho más grave, ¿no? Para mi punto de vista, ¿no? Y es medio como impensable, ¿no? Es impensable, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, bueno, hay que flexibilizarse en las etapas más iniciales en relación a estas medidas de la distancia, ¿no? Pero por otro lado, como ustedes también se decía, ¿no? Si bajamos el ratio, bajamos el tiempo, esos sí son elementos que también hacen, ¿no? A un mejor control sanitario de la situación y que de alguna manera pueden mejorar inclusive esa calidad en las interacciones en el sentido de que va a haber una dedicación quizás más personalizada, ¿no? Con cada niño o niña, porque estamos bajando la cantidad de niños, ¿no? Entonces, que es una reivindicación
de educadores y educadoras de mucho tiempo. Bueno, ahora tenemos esa oportunidad, podemos en ese sentido entonces enfocarnos en esa calidad del vínculo desde esas, y bueno, que también van a permitir un mayor control sanitario, bueno, y en ese sentido se puede contemplar, y va a ser bueno también, ¿no? Pero bueno, cómo equilibrar, ¿no? Que creo que es lo fundamental, ¿no? Es equilibrar estas necesidades y demandas emocionales que implica, ¿no? La tarea educativa, y que de alguna manera tiene que ver con las necesidades también de niños y niñas para su desarrollo, con lo que son estas medidas sanitarias, ¿no? Porque si no, no estaríamos, o sea, si no, pierde sentido la acción educativa, ¿no? Me parece que es importante también desde ahí, ¿no? Cuáles son los fines también. No vamos a caer en una vuelta a una escuela solo moldeadora, normatizadora, ¿no? No. Niño objeto, no. Estamos apuntemos a niños sujetos de derechos que que han tenido una mayor vulneración de sus derechos en este periodo también, ¿no? Y que en esta vuelta, en este reintegro, puedan empezar a ejercer nuevamente esos derechos que más han sido cercenados. ¿Y cuáles, vuelvo a decir? El juego con sus pares, el vínculo con sus educadoras, educadores, con sus nuevos espacios. Bueno, otra gran oportunidad, ¿no? Y hoy lo decía Alicia, tenemos oportunidad ahora de hacer, en esto de la escuela, una nueva escuela, ¿no? Hacer más énfasis en las salidas, en salir de la escuela, en ir a parques, en ir a ambientes abiertos. Bueno, desde ahí tendríamos que también ver esas medidas como oportunidades en ese sentido también, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, si bien viene el invierno, uno dice, viene el invierno y todo, bueno, pero hay en otras culturas que aunque haga 0 grados, los niños se abrigan y salen a jugar con la nieve, ¿no? Bueno, podemos tener también desde ahí, y sin duda lo que significa para el niño el contacto con la naturaleza, ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Lo que implica y todo lo que implica para los aprendizajes, para los niños. Bueno, tenemos ahí también una oportunidad de aprovechar esta situación que requiere estos cuidados hacia esas opciones que nivelen, diríamos, en las necesidades del desarrollo del niño a favor de garantizar mayor ese derecho al desarrollo integral, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, Alicia, a ambas, decirles que, bueno, dejar la puerta abierta para otras instancias con ustedes o con quien ustedes les parezca ir complementando estos espacios. Lamentamos muchísimo todos aquellos y aquellas que quedaron en la sala de espera y no pudieron ingresar. Seguro vamos a ir aceitándonos en esto de la tecnología, y es bueno que los padres, las madres, maestras y maestros, hacerle las preguntas a ustedes, todas las preguntas que tengan sobre esto que a todos nos une en cuanto al temor de algo desconocido. Esto es inherente al ser humano, el temor a lo desconocido, y más cuando de salud se trata, de salud física, pero también de salud emocional y psicológica, y más que nada, que es nuestra responsabilidad también con nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias a ustedes. Esto va a estar colgado en nuestra página funtep.edu.uy. Les decimos a ustedes, pero también a todos los que quisieron entrar y no pudieron, lo vamos a hacer masivo, lo más amplio posible, porque nos interesa mucho la salud, por supuesto, de los trabajadores y las trabajadoras, pero nos interesa mucho y forma parte de nuestra esencia como docentes, y a la federación sobre todo, a los niños y las niñas
que ya están en las escuelas, porque empezaron por los rurales, pero ya hoy están. Y están en todas las escuelas del país, niños y niñas, basta con verlos, y con una nueva realidad que a todos nos cuesta acomodar el cuerpo, y más aún ellos siendo niños. Elvia, ¿me permitís un segundito? No, primero me encantó la charla que dio Gabriela y las directivas comparto. Por suerte sumamos, no restamos, porque se podía pasar también. Pero bueno, los niños realmente son maravillosos y se adaptan a las nuevas situaciones en formas que nos sorprenden, ¿no? El otro día yo decía, esta pandemia nos deja cosas positivas. Bueno, no hablemos de positivos, hablemos de oportunidades. Y comparto totalmente contigo, Gabriela, lo que decías, el estar menos con una maestra o un maestro les va a permitir un vínculo mucho mayor. Y sí, escuchaste bien, y los niños tienen que jugar, obviamente, y tomarse de las manos y hacer ruedas. Lo de los tiempos, de pronto hay que hacer tiempos de recreo de 10 minutos, más de una vez, buscar estrategias. Estamos en una nueva situación. Yo entiendo que lo sanitario no lo podemos descuidar, porque no sabemos, todavía nos queda todo el invierno por delante, pero ese temor no se los podemos transmitir a ellos. Sí, hablar con los padres de la importancia de que mantengan los cuidados. A ver, todos sabemos que en una casa uno puede estar con el otro pegado, porque convivimos, y aunque estén 4 durmiendo en la misma habitación, están en la misma casa. Pero el problema es cuando salimos fuera de las casas, o de las viviendas, o de los lugares. Pero me parece muy bueno el enfoque que hizo Gabriela en base a los derechos y a la salud integral, y bueno, eso es lo que los pediatras también buscamos, ¿no? Esa mirada integral, y bueno, que vuelvan a clase. Yo insisto en que la comunidad educativa los protege, realmente los protege. Me parece que es un lugar, la escuela, que los ayuda. Los maestros y las maestras son los que se dan cuenta cuando algo pasa o algo pasó. Ellos lo van a contar, lo van a decir. Me parece que es muy importante esa instancia, y me encantó cómo abordar el primer día. Son peligrosos también, ¿no? Porque si les decís a ellos qué es lo que quieren, pero está bueno. Pero con los chiquitos eso no se puede. De pronto, los más chiquitos, los que tienen menos de 4, no es tan fácil. Pero ojo, porque estos son impredecibles. La verdad que entienden, a mí me sorprenden, todos los días me sorprenden. Así que no ustedes que tienen los niños sanos. Pero bueno, creo que ella lo hizo y lo hago yo ahora. La labor que han tenido todos ustedes en este tiempo ha sido espectacular, y bueno, les deseo que esta nueva instancia que tienen de presencialidad también sea positiva, y quedo a las órdenes para lo que quieran. Ella tiene mi contacto y no tengo ningún problema, estoy encantada. Más, me parece sumamente válida. Nunca me había pasado una instancia así, con tantos educadores, padres y madres. Siempre fueron grupos chiquitos, pero esto es una buena oportunidad que nos ha dado esto, ¿no? El Zoom, el EVA, todas estas formas de comunicación que no las aprovechábamos, así que me parece que es muy buena. Yo quería agregar solo una cosita, Alicia, que en realidad vos decías, bueno, no transmitirle ese miedo a los niños. Yo creo que en realidad lo más importante es compartir que todos hemos estado con estos miedos y todos vamos a seguir con estos miedos. Hablar con los niños de esos miedos, y desde ahí, bueno, que muchas de estas medidas tienen que ver con esos miedos, pero también hablar de las oportunidades, ¿no? No quedarnos solo con los miedos, sino con las otras oportunidades que esta nueva etapa en la cual estamos entrando nos ofrece para recuperar algunos de esos espacios y de esas posibilidades que les brinda el centro educativo, ¿no?
pero bueno, en ese sentido, por eso yo decía, quizás también es la oportunidad desde ese vínculo más íntimo que puede dar el espacio de este retorno, con menos niños y más medido, ¿no? Bueno, también de introducir y compartir, porque, bueno, todo esto que ellos han sentido, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y con los más chiquitos, en realidad, con ellos también, ¿no? No, claro que sí, esos obvio. miedos, esas cosas están en todos, y que, bueno, justamente la idea es poder apoyarnos mutuamente, ¿no? Para poder ir recuperando mucho de estas cosas que se han visto como afectadas en este periodo, e inventando nuevas, ¿no? Yo lo que decía Gabriela del miedo, en realidad, es al bicho, a que no es una cosa que nos va a agarrar, sí, porque tener cuidado con eso, no a los miedos que ellos pueden haber sentido de que bruscamente empezaron las clases y se cortó todo. Además, muchos estarían en periodo de adaptación. Que eso es otra vez empezar a adaptarse. Sí, bueno, eso en sí ese es sentido, importante. claro. Eso es importante, que sin duda va a ser una readaptación, sin duda van a haber niños que les va a costar volver, chicos y grandes, y entonces también desde ahí, por eso digo, hay que planificar en ese sentido más emocional también, esos primeros días, ese reencuentro, ¿no? Y quizás en los procesos de adaptación va a implicar un nuevo proceso, el poder desde ahí, ¿no? Incluir lo que siempre y muchas veces incluyen ustedes, ¿no? Algún objeto que los acompañe del hogar a esta nueva entrada al centro educativo, que les dé seguridad, algo que han hecho en casa en este tiempo, ¿no? Dar como vuelta esa continuidad del hogar a la escuela, ¿no? Sin duda todos esos son recursos bueno, que emocionalmente significan mucho para hacer este reinicio a las clases, ¿no? Y muchísimas gracias por esta oportunidad, me encantó realmente escucharte. Gracias también, Elia, y bueno, también quedo a disposición para, bueno, consultas, cosas que quieran ampliar, y podemos tener alguna otra oportunidad también, y la verdad que un gusto. Vi algunas caras conocidas por ahí, les mando abrazos. Yo siempre digo que si bien, bueno, mi formación es desde la psicología, me he dedicado toda mi vida a la atención y la educación de la primera infancia, desde la psicología, también desde lo que puede aportar la psicología, y he aprendido mucho, mucho, mucho trabajando con maestras y educadoras, ¿no? Así que bueno, un saludo a las conocidas que vi por ahí. Elia, una cosa nada más, porque vi un chat que preguntaba, ahora que Gabriela dijo lo de los juguetes que los acompañen desde la casa. Está bien que los traigan, está muy bien, los van a tener ellos consigo, no los van a alargar, porque los más chiquitos, los que traen, andan con los ositos o con los perritos o con andan todo el tiempo ellos encima. Si llegara a pasar que otro los agarrara, tampoco es una tragedia. Lo único que eso es importante, porque el contagio entre los niños, no es que nos descuidemos, pero el contagio entre los niños es mucho menor que entre los adultos. En realidad los que los pueden contagiar a ellos somos nosotros, los adultos. Entonces por eso los que nos tenemos que cuidar somos nosotros. Y a ellos enseñarles, y jugando ellos aprenden, los niños son impresionantes. Entonces, que traigan los bichitos de su casa o lo que quieran, el juguetito, y bueno, nada, después se lavará y se llevará para casa. Y volverá a la mañana siguiente o a la tarde siguiente con el mismo juguete. Igual que si viene con una almohada. A ver, los niños chiquitos duermen en colchonetas. La colchoneta va a haber que limpiarla, obviamente, pero ahora se acuestan 3 juntos, y bueno, se acostarán los 3 juntos, después se les pondrá un poquito de alcohol en gel, se limpiará la colchoneta, y tampoco duermen 3 horas, duermen un ratito, pero digo, todas esas cosas hay que adaptarse, pero los niños chiquitos cuando entren se van a tirar a agarrarlos y a colgarse de los guardapolvos y a apretarlos,
Y bueno, y los abrazos forman parte de ese encuentro. Después, a medida que pasen los días, se les explicará cómo vamos a chocar los puños, a golpear los cinco, o a codearnos, pero bueno, como un juego aprenderán esta nueva situación que la impresión que a uno le da es que vino y que va a demorar tiempo en irse, ¿no? Entonces, que tampoco sabemos si se va a ir definitivamente o nos enfrentaremos año a año, como nos pasó con la gripe. Pero bueno, esto nos va a servir para todas las infecciones que circulan en esta época. Y piense lo positivo que es, y se los digo ahora sí como pediatra, los pocos niños enfermos que hay. Es impresionante, en esta época del año siempre estábamos llenos, yo hago cuidados intensivos y estábamos llenos, y tenemos, por suerte, muy poquitos. Entonces, pensemos en eso, y en que tengan un desarrollo normal, que es lo que todos queremos, ¿no? Muy bien, entonces, muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a los 100 y las 100 que estaban atrás de esta pantalla, y a tantos cientos que quedaron por fuera. Gracias muy amables, en nombre de la Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadores de educación primaria, y en representación de todos y todas a lo largo y ancho del país. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Chao.